En esta presentación vamos a ver algunas técnicas y herramientas para el análisis descriptivo univariable, en particular las tablas y los gráficos estadísticos. Como herramientas para el análisis descriptivo univariable, trabajamos generalmente con tres tipos de técnicas o herramientas. En primer lugar, utilizamos lo que se llaman tablas de distribución de frecuencias, seguidamente gráficos para el análisis univariable. En tercer lugar, resúmenes o estadísticos numéricos que pueden clasificarse en estadísticos de orden o posición, que llamamos cuantiles y percentiles, estadísticos de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana, y estadísticos de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartil, entre otros. El objetivo del análisis descriptivo univariable es identificar cuál es la tendencia central de la distribución de una variable, que es lo más frecuente, que es lo más común, cuáles son los valores en los cuales se concentran la mayoría de casos, y qué tan dispersos están los casos en los diferentes valores de la variable. Entonces, describir estos dos elementos, la centralidad y la dispersión, así como algunos presupuestos sobre la forma de las distribuciones, es uno de los objetivos del análisis descriptivo univariable. Veamos ahora cómo se trabaja con tablas de distribución de frecuencias en el R. Primero vamos a descargar los datos que vamos a utilizar en esta presentación. Estos provienen de la encuesta de familia y roles de género del 2012, realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica y que puede descargarse en el portal IOP Data de las encuestas del Instituto de Opinión Pública. Una vez que descargan el archivo de la encuesta, la base de datos está en formato SPSS, la pueden grabar en el directorio de trabajo del R y abrir el archivo e importarlo al R como un data frame usando la librería foreign y el comando que se ve en la pantalla. Se recomienda además tener a la mano el cuestionario de la encuesta para utilizarlo como libro de códigos. El comando para solicitar una tabla de frecuencia simple en el R es bastante sencillo. Simplemente escribimos table y la variable que queremos analizar. En este caso estamos pidiendo una tabla de distribución de frecuencias de la variable sexo. Y nos da una tabla de distribución simple de las frecuencias absolutas o los conteos, ¿no? Vemos que hay 589 hombres y 614 mujeres que fueron entrevistadas por la encuesta del IOP. Sin embargo, para de frecuencias y una variable, lo más recomendable es utilizar tablas de frecuencias relativas. Para ello se usa el comando proptable, que se aplica a la tabla de frecuencias simples o absolutas inicialmente generada, ¿no? Ponemos proptable, que se aplica a la tabla de la variable sexo en el data frame género. Y acá tenemos la distribución de frecuencias en proporciones. Como ustedes saben, una proporción varía entre 0 y 1. Si queremos representar la tabla en porcentajes, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la tabla proptable por 100 y vamos a tener las frecuencias en porcentajes. Las tablas pueden guardarse en objetos, ¿no? Por ejemplo, la tabla de frecuencia simple de la variable sexo se puede guardar en un objeto que llamamos tabla 1A, y a este objeto tabla 1A le podemos aplicar el comando proptable por 100 para guardarlo en una tabla 1B, y ahí podemos ver los resultados de esta operación. La tabla 1A es un objeto que ha guardado la tabla de distribución de frecuencias absolutas, y la tabla 1B es un objeto en forma de tabla que ha guardado la distribución de frecuencias en porcentajes de la variable sexo. Podemos redondear o especificar los espacios decimales que sean significativos cuando nuestros números tienen decimales, ¿no? Para eso se usa el comando round,
El comando round se aplica a un objeto que contiene números, en este caso la tabla 1b, que es la tabla de frecuencias porcentuales, y después especificamos con la opción digits la cantidad de dígitos que queremos que aparezca después del punto decimal. En este caso estamos poniendo 0, es decir, que va a representar los porcentajes en unidades sin ningún punto decimal o sin ningún decimal. En este ejemplo vamos a recodificar una variable y hacer una tabla, ¿no? La pregunta P3A de la base de datos es una pregunta donde se le pide al entrevistado que indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente frase: las personas casadas son por lo general más felices que las no casadas. Y las opciones de respuesta que pueden ver en el cuestionario son muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo. Además, hay dos opciones para no sabe y no contesta. Acá podemos ver la distribución de frecuencias absolutas o los conteos de estas respuestas. Podemos observar que las categorías de estas respuestas, a esta pregunta, si bien reflejan un grado de acuerdo o en desacuerdo con la frase, las categorías en sí mismas no están ordenadas. Tenemos muy de acuerdo, de ahí viene de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, y después viene ni de acuerdo ni en desacuerdo. En realidad, esta categoría ni en desacuerdo ni en desacuerdo debería estar entre las categorías de acuerdo y en desacuerdo. Por lo tanto, en principio, si esta variable puede ser considerada como una variable ordinal, en la práctica, la forma en cómo ha sido codificada no lo permite. Para poder usarla como una variable ordinal, vamos a recodificar y reordenar las categorías en el orden adecuado. Lo primero que vamos a hacer para recodificar es cargar el paquete car, que contiene el comando recode. Seguidamente vamos a crear un objeto temporal que vamos a llamar P3A3, que va a contener la información guardada en la variable género P3A, que originalmente es una variable de factor, pero convertida en una variable numérica. Es decir, vamos a quitarle los niveles del factor y vamos a trabajar solamente con códigos. Acá con el comando table P3AT vemos los códigos con los cuales se han convertido los niveles del factor. Entonces el código 1 y 2 corresponde a las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo, el 3 y el 4 a desacuerdo y muy en desacuerdo, el 5 corresponde a ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6 corresponde a no sabe y el 7 a no contesta. Comparen los códigos que se han utilizado en el cuestionario y observarán que en el cuestionario no sabe está representado por un 8 y no contesta por un 9. Pero a la hora de importar estos códigos del SPSS al R, las categorías las ha puesto en orden consecutivo. Por eso en vez de 8 y 9 aparecen 6 y 7. Entonces vamos a recodificar estos códigos para poder tener una variable ordenada. El comando para recodificar es recode. Este comando va a ser aplicado a este objeto temporal P3AT que contiene la versión en formato numérico de la variable original e indicamos después cómo queremos que se recodifiquen los números. El número 3 va a convertirse en 4, es decir, la respuesta en desacuerdo va a cambiar de posición. El número 4 también cambia de posición a la posición 5. El código 5, que corresponde a ni en desacuerdo ni en desacuerdo, va ahora a asumir la posición 3. Y los códigos 6 al 7, con estos dos puntos indicamos que es un rango de valores, del 6 al 7, van a ser considerados como valores perdidos o NA en el R. No estamos recodificando ni el 1 ni el 2 porque ellos no cambian de posición. Pues al recodificar lo vamos a guardar en una nueva variable
P3A.R para distinguirla de la P3A original que estamos metiendo en el data frame género. Y acá vemos la tabla de género P3AR. ¿No? Tenemos los códigos ordenados. Acá la categoría 3 aparece con 63 casos, que correspondería a la categoría 5 de la variable anterior. El paso siguiente es ponerle las etiquetas a estos códigos para convertir esta variable en un factor. Entonces vamos a convertir la variable género P3A en un factor del mismo nombre y le vamos a asignar los niveles del factor en el orden correspondiente. Muy de acuerdo, ni en desacuerdo, ni en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, perdón, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Podemos pedir la tabla de distribución de frecuencias de esta variable. Acá hemos pedido que redondee las proporciones o los porcentajes a 2 decimales. Y ahí tenemos una distribución ordenada de la variable. Una variable que es ordinal, con las categorías ordenadas. El R nos permite hacer los mismos procedimientos utilizando diferentes opciones. Si queremos hacer tablas parecidas a las que podemos obtener con el SPSS, podemos usar la función frec del paquete desc. Es un paquete que genera una serie de outputs similares a algunas funciones del SPSS, en particular la de distribución de frecuencias y la de tabla de contingencias. Para ello es importante que el paquete desc esté instalado en la librería del R. Una vez que está instalado, lo invocamos con el comando library desc y pedimos una distribución de frecuencias con el comando frec de una distribución de frecuencias de la variable género, ¿no? Ponemos la opción plot igual false para que no genere un gráfico de distribución de frecuencias. Por defecto, el comando frec genera, además de la tabla, un gráfico de distribución de frecuencias, un gráfico de barras. Con la opción plot igual false estamos indicándole al R que no queremos esa opción. Y guardamos el resultado en un objeto que llamamos tabla3 que vamos a invocar seguidamente. Aquí podemos observar la distribución de frecuencias de la variable sexo, las frecuencias absolutas o los conteos y las frecuencias en porcentaje. Cuando nuestra variable es ordinal, podemos incluir las frecuencias acumuladas indicándole al comando que estamos trabajando con un factor ordenado. El comando es frec orderer. Acá indicamos que la variable que sigue es un factor ordenado y no pedimos un gráfico de barras. Ponemos la opción false para no pedir un gráfico de barras. Guardamos el resultado en el objeto tabla 4 y acá lo que observamos es que además de las columnas de conteos simples y de porcentajes, tenemos dos columnas adicionales. Una columna de porcentajes válidos, donde se calcula el porcentaje excluyendo los valores perdidos que hemos especificado en esta variable, y otra columna de porcentajes acumulados, que nos dice, por ejemplo, qué porcentaje de personas han respondido hasta tal categoría. Para usar esta expresión hasta tal categoría, las categorías tienen que estar obviamente ordenadas. Entonces acá tenemos que el 37.787% de los entrevistados están por lo menos de acuerdo con la frase que estamos evaluando. Cuando trabajamos con una variable cuantitativa, continua o discreta, podemos pedir una tabla de distribución de frecuencias usando el mismo comando que hemos visto inicialmente. Acá estamos pidiendo una tabla de la variable edad. Edad es una variable cuantitativa discreta. Sus valores son discretos. Y el resultado es un poco complicado de leer, ¿no? Tenemos que en las personas que tienen 18 años son 55 personas, ¿no? Hay 43 personas que tienen 19, 39 que tienen 20, 34 que tienen 45, 12 personas que tienen 70, la persona más de mayor edad tiene 92 años, es una sola persona que tiene 92 años. Analizar la distribución de la variable edad de una variable de este tipo usando una tabla como esta es algo complicado.
Una opción para facilitar el análisis es agrupar los valores de la variable en intervalos de clase. Por ejemplo, con el comando que apreciamos a continuación, vamos a agrupar los valores de la variable edad en intervalos de 10 años, ¿no? Decimos, vamos a guardar los valores en un objeto que vamos a llamar edad, que vamos a usar como un objeto temporal para trabajar. Este objeto edad lo vamos a cortar en intervalos en una secuencia que va de 18, que es la edad más joven de la persona entrevistada, a 98. ¿Por qué 98 y no 92? Porque queremos que sean grupos de 10, ¿no? Entonces, para que sea de 10 en 10, el último valor tiene que ser 98. Y acá ponemos la opción que incluya en el intervalo, en el primer intervalo, el valor menor de la variable. El valor menor es 18, ¿no? Entonces, acá tenemos la tabla de la variable edad agrupada en intervalos de 10 años, de 18 a 28, 28 a 38 y así sucesivamente. Si no nos gustan los intervalos, ¿no?, y queremos que sean intervalos con números más redondos, podemos cortarlo en intervalos de 10 años, pero empezando en el 15, para que sea de 15 a 25, 25 a 35 y así sucesivamente. Ahora, acá ninguna persona tiene menos de 18 años, pero para que los intervalos tengan esta secuencia, 15 a 25, 25 a 35, etc., tenemos que fijar el valor menor en 15. Acá observen, no estamos pidiendo que incluya el valor menor en el intervalo, ¿no? Observen la diferencia del corchete que se está utilizando. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor que tenga menos de 18, o sea que por defecto todo lo que sea menos de 18 va a estar en este primer grupo de casos, ¿no? Otra alternativa es indicar nosotros cuáles queremos que sean los cortes, ¿no? Porque como vemos en este ejemplo que estamos resaltando, ¿no?, los últimos intervalos tienen muy pocos casos, entonces no vale la pena tener intervalos con tan pocas observaciones, mejor las juntamos en un intervalo que tenga más observaciones, pero ahí ya no van a ser intervalos de misma amplitud. Podemos personalizar la amplitud de los intervalos indicando dónde queremos que estén los cortes, con la opción breaks, y acá introducimos un vector con los cortes de los intervalos. En este caso estamos poniendo 18, del segundo 25, 35, 45, 55, hasta 99.2, que es la edad mayor en nuestra base de datos, e indicamos que incluya el valor menor en el primer intervalo, es decir, 18 años. El resultado es esta tabla, ¿no?, donde tenemos 18 a 25, 25 a 35 y así sucesivamente. Entonces, como se puede ver, hay diferentes alternativas de agrupar una variable cuantitativa, discreta o continua en diferentes grupos. La variable resultante ya no es una variable cuantitativa, ya no es un vector numérico, ahora se ha convertido en un factor. Podemos pedir la tabla anterior en el formato similar al SPSS, ¿no? Vamos a pedir crear un objeto llamado tabla 5, pidiendo con el comando frecuencias una tabla de distribución de esta variable que tiene los grupos o intervalos de edad, indicando que es una variable ordenada para poder tener esta columna de frecuencias acumuladas. Acá vemos que no hay una columna de porcentajes válidos porque no hay ningún caso o valor perdido en esta variable. Una tabla bivariable se crea en el R de manera bastante sencilla también. Vamos a generar una tabla bivariable con las respuestas a la pregunta P3A, en la variable que hemos recodificado de la pregunta P3A. Las respuestas a esta pregunta van a estar en las filas y vamos a poner el sexo del entrevistado en las columnas. Vamos a hacer una tabla donde la primera variable que ponemos será la variable cuyas categorías estarán en las filas y la segunda variable será la variable cuyas categorías estarán en las columnas.
Y acá tenemos una tabla de frecuencias simples cruzadas de estas dos variables. Sin embargo, analizar frecuencias absolutas en una tabla cruzada o lo que se llama una tabla de contingencia no es práctico. Lo apropiado es comparar frecuencias relativas. Hay tres maneras de calcular las frecuencias relativas o porcentajes. La primera forma es calcularlo sobre el total de casos de la tabla, ¿no? Cuando ponemos prop table, y la tabla y variable multiplicado por 100, cada celda representa el porcentaje de casos sobre el total de casos que hay en la tabla. Entonces, de todos los entrevistados, 3.48% son hombres que están de acuerdo con la afirmación de la pregunta P3A. Otra manera es calcular los porcentajes calculados sobre el total de cada fila, ¿no? En este caso, antes de cerrar la opción prop table, tenemos que poner esta indicación de coma 1. Este comando indica que la tabla de proporciones debe calcular los porcentajes o las proporciones para cada fila. Lo multiplicamos por 100 para tenerlo en unidades porcentuales. Entonces acá la tabla se lee de manera distinta a la anterior. Esta celda de acá nos dice que el 59.7% de las personas que respondieron muy de acuerdo a la pregunta P3A son hombres. La otra posibilidad es calcular la tabla con porcentajes basados en las columnas, ¿no? Acá la diferencia es que en vez de poner 1 en la opción de prop table, ponemos 2. Y este porcentaje de la primera celda representa la siguiente afirmación. El 6.9%, 981% de los hombres entrevistados por la encuesta estaban muy de acuerdo con la afirmación de la pregunta P3A. Podemos guardar los resultados de la última tabla en un objeto y redondear los números para que se tengan solamente dos decimales. Otra manera de tener una tabla de frecuencias cruzadas es usando el comando crosstab del paquete desc. Este comando es similar a la opción de tablas de contingencia o crosstab del SPSS. Lo primero que hay que hacer es asegurarnos que tenemos la librería desc cargada y hacemos un crosstab. Acá es de manera similar al comando tables, ponemos la variable cuyas categorías queremos que figuren en las filas como primera variable, después la variable donde las categorías van a estar en las columnas, y acá indicamos que queremos que calcule los porcentajes o proporciones para las columnas. Prop.c igual true, ¿no? Esto nos dice que va a calcular la tabla con proporciones para cada, en función de las columnas, y pedimos que no genere un plot. El resultado lo guardamos en un objeto tabla 7. Si queremos calcular los porcentajes para las columnas, usamos prop.c igual true. Si queremos que sea para las filas, añadimos o reemplazamos prop.c por prop.r de row, de filas. Y si los queremos sobre el total de casos, usamos la opción prop.t igual true. El resultado es la tabla que se observa a continuación. En cada celda hay dos datos. El primero es el conteo simple de casos, es decir, hay 40 hombres que han respondido muy de acuerdo a la pregunta P3A. Estos 40 hombres que han respondido muy de acuerdo son el 6.981% del total de hombres entrevistados, ¿no? El segundo dato es el porcentaje calculado en función de las columnas. Para enviar tablas a otros programas, por ejemplo el Excel, podemos usar la función xtable del paquete con el mismo nombre. El paquete xtable debe ser instalado en la librería del R para usarlo. Si quieren más información sobre este paquete, les aconsejamos revisar los enlaces que se ven en la pantalla. Trabajemos con la tabla 2, ¿no? Que es la tabla de distribución de frecuencias porcentuales de la pregunta P3A. ¿No? Si esta tabla 2 la queremos exportar sacarla del R en un programa que podamos trabajar,
lo que usamos es invocar el paquete xtable usando el comando library xtable y vamos a imprimir la tabla 2, usando el comando xtable, ¿no?, de la tabla 2. Acá le estamos poniendo un título a la tabla, o un caption, una etiqueta a la tabla, un título. Y vamos a indicar que el formato de exportación va a ser un archivo HTML, es decir, un formato de hipertexto. Es un archivo que puede abrirse también en cualquier navegador de Internet. Y seguidamente indicamos el nombre del archivo donde queremos que exporte la tabla, ¿no? Acá vamos a llamarlo tabla2.html. Este archivo va a ser grabado en el directorio de trabajo del R que hemos especificado al inicio de nuestra sesión. Vayan ustedes a su directorio de trabajo, ubiquen este archivo y traten de abrirlo en el Excel para que vean cómo funciona y cómo se ve. Podemos hacer lo mismo con todas las tablas que hemos generado en esta presentación, grabarlas en archivos HTML y abrirlos en el Excel. De esta manera podemos tener una tabla que puede ser trabajada en una hoja de cálculos como el Excel, o si queremos usar también puede ser el Calc del OpenOffice, hacer algunas anotaciones en la tabla, ponerla más bonita, ponerle colores, líneas, etcétera, y usarla en nuestro documento o publicación.